Bueno, buenos días a los representantes de las 10 organizaciones que integran la CHAI y al público que ha venido a esta primera audiencia pública para el otorgamiento de 2 canales multiplex exclusivos para la televisión digital abierta o hasta 4 canales de high definition. Como bien dijo el subsecretario Ortuño, esta es la primera vez en 63 años que se da un fenómeno de esta naturaleza, que hay una audiencia pública transparente, auditada por la opinión pública, para el otorgamiento de los canales de la televisión abierta en el país. Estamos entonces ante una verdadera fiesta bautismal de la democratización de la televisión uruguaya. Y acudimos nosotros a este llamado con la convicción ética de que sin disimulos, sin maquillajes, poder exponerles cuál es nuestro modelo de televisión, que desde ya decimos es radicalmente opuesto al modelo hegemónico cultural que ha permanecido en nuestro país desde más de 6 décadas. Este llamado entendemos que no es neutral, es un llamado que se inscribe en la política de democratización de las comunicaciones iniciada en el año 2008 por el presidente Tabaré Vázquez, al emitir aquel decreto en el cual por primera vez un poder ejecutivo se corta sus facultades y dice que no va a adjudicar canales 12 meses antes de las elecciones y 6 meses después de las mismas, y que después ha sido profundizado por el presidente Mujica con este llamado y con el envío de la Ley de Medios al Parlamento Nacional. Una ley de medios que ha sido resistida notoriamente y que no entendemos las razones, porque es la primera vez que se intenta democratizar las comunicaciones. Y este llamado es un hijo de esa ley de medios. No entendemos cómo en un país que siempre ha regulado su sistema comercial y que los poderosos intereses en juegos que están hoy en contra de la ley de medios nunca se han opuesto a la regulación del sistema comercial, ni del sistema industrial, ni del sistema educativo, pero sí se resisten a la regulación de lo más importante que hay para una democracia, que es la información y los medios de comunicación. Una sociedad fundada en el derecho y organizada por la ley no puede decir que no se puede legislar sobre un tema tan importante. Tenemos que felicitarnos por la variedad de mensajeros que abre este llamado. Somos 6 nuevos proponentes que van a ingresar en el circuito de la televisión nacional, pero no debemos confundirnos. La variedad de mensajeros no implica variedad de contenidos. Entre nosotros 6 existen diferencias. Y las diferencias no van a estar dadas ni en la cantidad de producción nacional, ni la cantidad de minutos de televisión, de publicidad por hora en horarios centrales que vamos a dar, ni la accesibilidad, ni todos los otros rubros que están en el llamado. La diferencia va a estar en qué lugar nos vamos a posicionar, si vamos a ser funcionales al modelo mercantil que hoy rige en la televisión abierta en el Uruguay, o si vamos a proponer un modelo distinto, creando un instrumento cultural al servicio de la sociedad, que ha sido la gran alejada del proceso hegemónico actual. Nosotros estamos del otro lado de esa frontera, vamos a proponer un modelo contracultural al modelo hegemónico, y si bien aceptamos que existan otros modelos, ese modelo va a seguir existiendo y por muchos años más seguirá siendo hegemónico, dada la capacidad y la fuerza y la experiencia que tiene, pero la posibilidad de un contramodelo cultural recién hoy se abre por primera vez. Estamos entrando en un terreno, porque creo que esto hay que decirlo, el objetivo de este llamado, y hay que decirlo con todas las letras, es un objetivo político, porque la pluralidad comunicacional es política. La redistribución de la imagen en el país de los uruguayos no es un problema técnico, es un problema político. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque esa es la realidad. Y estamos entrando en un terreno que tiene que ver con las relaciones de poder, porque la televisión es la niña mimada de las relaciones de poder. Y esto no podemos ignorarlo. Y además es una maquinaria socializadora de mensajes hegemónicos, con un poder de penetración cuantitativo y cualitativo como no ha conocido la historia de este país.
crea modelos de realidad y credulidad, nuevos conjuntos de necesidades, con técnicas probadamente comprobadas y eficaces, y hasta los géneros aparentemente frívolos que exhibe son portadores también de ideas. Toda nuestra cotidianidad está signada por los mensajes televisivos e influyen en nuestra sensibilidad, en nuestra inteligencia y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Esa es la importancia que tiene este llamado y la posibilidad de que se abran las puertas cerradas a cal y canto de la televisión abierta en el país. Una televisión abierta que nunca ha entendido que está ejerciendo un derecho delegado por la sociedad. La titular exclusiva y excluyente de la información y la recreación en la televisión no son los medios de comunicación, es la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya es la titular que le dice al Estado: señores, ustedes organícenme esta delegación, y esta delegación se transmite a los servicios profesionales, técnicos y empresariales de los canales para que la lleven a cabo. Y al ser un derecho delegado tienen que rendir cuenta, y en estos 63 años no han rendido cuenta de nada. Simplemente han formalizado una división tajante entre informadores e informados. Yo informo, tú sos informado. Y ahí terminó. Este llamado y esta ley de medios procura cambiar este tipo de situaciones. Nosotros vamos a explicarles los 5 objetivos, en el poco tiempo de que disponemos, los 5 objetivos de nuestro modelo de televisión. El primero es modificar la correlación de fuerzas actual e introducir una cuña en el monopolio de la imagen y en las ideas que lo sustentan. ¿Lo lograremos o no? No sabemos, pero lo vamos a intentar. El segundo objetivo es que la televisión no puede ser solo un negocio. El modelo mercantil no puede ser, en una materia tan esencial para la democracia, la clave de la propuesta. No les negamos el derecho de lucro, pero entendemos que la información no puede ser una mera mercancía, sino que es un bien social y como tal hay que tratarlo. Nos dirán que nos equivocamos de llamado, que debiéramos haber ido al llamado de la televisión comunitaria. Bueno, no caeremos en esa trampa porque la única televisión, que es la televisión abierta, que puede modificar esta situación, es la televisión comercial abierta, porque es la única que accede a las grandes ligas de la publicidad comercial en este país. No pudimos hacerlo nosotros con la TV cerrada, y ya lo vamos a explicar, porque se nos prohibió tener abonados, pero sí se puede lograr con la televisión abierta. La nuestra será también una televisión comercial y también tendrá lucro, porque sin eso no podemos sostener el proyecto, pero ese lucro no irá a parar a nuestros bolsillos, sino al desarrollo del proyecto y del modelo comunicacional que estamos proponiendo. Y nosotros vamos a privilegiar la rentabilidad social del mensaje por sobre la rentabilidad económica, que ha llegado a ser muy creciente mediante el dominio monopólico del mercado. Obviamente tendremos que construir un compromiso racional y razonable entre la defensa del pueblo a la información, al entretenimiento y la educación y las reglas de una economía de mercado como es la que estamos viviendo. Nuestro modelo no se va a apartar de ninguna manera del principio de realidad. Ha sido la nuestra la única propuesta en que no solicitamos nada más que un solo canal digital de high definition, y no estamos aspirando ni a un multiplex ni a todos los demás canales, porque creemos que eso no es posible, que eso va contra el principio de realidad de nuestro mercado y de las posibilidades de una televisión de alta calidad, pero que tiene que ser, no puede darse en tantos canales a la vez. Fíjense que nosotros solamente estamos proponiendo 77 empleos full time de planta, y así todos, siendo solo 77 empleos, estamos en el tercer lugar de las propuestas de empleos ofrecidos, y solamente con un solo canal digital. Si hubiéramos pedido todos, tendríamos por lo menos el doble de empleo. En producción nacional estamos en el primer lugar con el 86-55% de la producción. Nos comprometemos a ello, y acá todo lo que está comprometido en el llamado es vinculante, hay que cumplirlo.
Y además, en publicidad solamente vamos a utilizar 9 minutos y medio por hora en horarios centrales. Con eso nos es suficiente, los números nos dan, y vamos a respetar el rol originario y noble de la publicidad, que es que transparentemente, sin manipulaciones, sin falsedades, se puedan ofertar bienes y servicios a la población. Nuestros principales comunicadores no van a ser empleados de los anunciantes ni van a transmitir los avisos, como tampoco no entraremos en el juego de la publicidad no tradicional, que de alguna manera oculta su objetivo. Y si no tenemos más remedio que hacerlo porque no obtenemos la mínima porción del mercado publicitario a la que aspiramos, que es un 2,5% del total de toda la publicidad de la televisión, bueno, le diremos como hacemos en el diario, digo, en los diarios, cuando hay una publicidad que no parece tal, o un espacio contratado para publicidad. El tercer objetivo que tenemos es introducir la representatividad social en la televisión nacional. Un criterio de acceso al sistema de televisión abierta debiera ser la representación de los emisores y no solo el juicio a posteriori de los consumidores. La televisión uruguaya no es hoy representativa de las distintas fuerzas que componen la nación. Es representativa de solo una fuerza, la fuerza hegemónica. Si hoy miramos, pensamos cuántas horas de televisión se destinan o están representadas en la fuerza de trabajo del país, y veremos que prácticamente no hay representatividad social en ello, ¿no? Para eso, para mitigar un poco esta situación, vamos a proponer varios instrumentos. Uno, la creación del Consejo de Dirección del canal que nos otorgue, si nos los otorgan, que ya denominamos el Consejo de los 21, porque van a ser 21 representantes de la sociedad civil, de la sociedad política, de las iglesias, de la educación, de los sindicatos, de la academia, de los consumidores, del arte, del deporte. En ese Consejo de los 21 van a estar representados también los trabajadores de nuestro canal, trabajadores que no solo tendrán representación, sino que los que tengan la característica de ser periodistas. Por primera vez en la historia del Uruguay les vamos a dar el derecho de la cláusula de conciencia, que en el primer año será una cláusula de conciencia pasiva y que en los próximos años trataremos que sea una cláusula de conciencia activa, modificando el concepto de la profesión periodística en nuestro país. Y ya que hablamos de periodismo, también nos comprometemos a suscribir en el inicio de nuestras actividades, si logramos obtener el canal, el Código de Ética Periodístico que acaba de aprobar la Asociación de la Prensa del Uruguay, que lo hemos leído en las últimas semanas y que concordamos en prácticamente todos sus artículos. Lo suscribiremos y lo aplicaremos. La segunda medida que tomaremos en este tercer objetivo es la creación de la Organización Nacional de Televidentes, del Canal 38 o 39 o como se llame, el que se otorgue, que vamos a ayudar a su organización inicial, donde los televidentes se van a apuntar, van a votar, va a ser controlada esa votación, van a elegir sus autoridades y además de tener autonomía en esa organización, van a tener representación en el Consejo de Dirección del canal. También vamos a establecer el auditor interno, porque esto vendría a ser un auditor externo a la Organización Nacional de Televidentes del canal, pero el auditor interno, el ombudsman, también va a ser creado. La única duda que tenemos es si va a ser un funcionario pago por el propio canal, que no es lo ideal, tendría que ser un funcionario pago por alguna organización, alguna ONG, lo que le da total autonomía, pero lo llamamos auditor interno. También vamos a privilegiar a la sociedad, estableciendo el derecho de respuesta más allá de lo que le dice la ley. Y el derecho de respuesta, uno de los derechos más importantes de la sociedad, ha sido resistido tenazmente por los medios de comunicación. Y en la televisión prácticamente no se ha visto ejercido. Nosotros lo vamos a establecer hasta con un programa que se va a llamar Derecho de Respuesta, donde van a estar no solo el derecho de respuesta, el derecho de aclaración, el derecho de ampliación, el derecho de rectificación, el derecho de respuesta en sí mismo, de dúplica, de réplica y hasta dúplica reiterada. Creemos que es un elemento fundamental que ayuda a la participación de la sociedad. Y en cuanto a la accesibilidad, que integra este objetivo,
También tenemos resuelto eso, escribí aquí unas líneas para establecerlo, que los servicios de accesibilidad por lenguaje de señas se brindarán desde el primer día en nuestros informativos y programas periodísticos, y así también los subtítulos que ubicaremos usufructuando las utilidades que da la nueva tecnología. Y por primera vez en la historia de la televisión uruguaya nos comprometemos a incluir los servicios de audiodescripción de la ambientación y contexto de algunos contenidos para personas no videntes o de baja visión. Y para ello hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Braille, acuerdo que está incluido en nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una apuesta a la plena capacidad del ser humano en todas sus dimensiones, y también vamos a cumplir con ese punto. Nuestro cuarto objetivo es reducir la altísima proporción de pasividad que existe hoy en la televisión. Lo que los medios de televisión denominan participación de la audiencia es la participación voluntaria de aceptar el producto que los medios producen, decir sí o cambiar de canal o apagar el televisor, o a lo sumo mandar mails, llamadas telefónicas. A eso se reduce la participación de la sociedad. ¿Y por qué es esto? Bueno, entre otras cosas, esa pasividad está alimentada porque la televisión dirige su mensaje al lugar psíquico que moviliza antes que el raciocinio y las instancias de control a los factores afectivos e intuitivos, que son los que determinan todos los comportamientos de empatía. Ese rol hipnótico de la televisión que nos pasa a nosotros, seres pensantes, que vemos un programa, termina el programa y nos quedamos como hipnotizados viendo el otro programa que no queríamos ver, o ocurre eso en muchos casos. Todo esto ayuda a la pasividad. Para eso vamos a instalar 3 instrumentos que no resuelven el problema, pero que es un camino a resolverlo. Uno, la instalación de una cámara fija e itinerante en los lugares públicos más importantes, puede ser la explanada de la Intendencia, la explanada de la Universidad, la Plaza Independencia, cámara fija donde los ciudadanos pueden pasar y dejar su mensaje, que después va a ser editado y será publicado en un programa especial semanal que tenemos para precisamente la ciudadanía. Esa cámara será itinerante, es decir, será llevada a los barrios, será llevada al interior del país. Bueno, es una de nuestras propuestas. Después, los programas de producción propios de la audiencia. Van a ser programas técnicamente, obviamente, imperfectos, pero queremos que la audiencia se exprese de esa manera y que se vean tal como son, y se irán modificando y nosotros los ayudaremos. Y el tercero es el programa de educación para la comunicación, que me parece el más importante de todos: hacer entender al televidente cuáles son sus derechos, que tiene derecho a participar en la elaboración del mensaje, en la programación de los canales de televisión. El problema es que los televidentes no perciben el grado de alienación que reciben diariamente. Aún más, consideran a los canales de televisión aliados y amigos que por una módica suma de dinero, en el caso de la televisión abierta, gratuitamente les mitigan sus horas de ocio, ofreciéndoles información espectacularizada y información neutral sobre el mundo en que vivimos. El neutral es entre comillas, obviamente. No se dan cuenta de su participación inconsciente en la reproducción de este modelo mercantil de televisión. Así como en el pasado los trabajadores no se daban cuenta de que la mercancía era objeto y resultado de su fuerza de trabajo, los televidentes tampoco se dan cuenta de que sus derechos son originarios, son solamente delegados y que deben participar en la programación. Aún más, piensa que este modelo mercantil es un modelo piloteado por hombres y mujeres amables, simpáticos, de ancha sonrisa, que transmiten el mensaje en forma inofensiva, evitando siempre la forma del descaro. Contra eso queremos luchar, queremos concientizar al televidente de sus derechos. El quinto objetivo que tendremos es cambiar de raíz el concepto tradicional de información y noticia que rige en la televisión abierta del país. Para nosotros, cultura es el proceso mediante el cual la información se transforma en significación. Hoy en la televisión predomina una información pasiva que no produce información crítica. Pone el acento en la singularidad y en el pormenor de los hechos. Privilegia
más el suceso sobre el acontecimiento, eso que explica de dónde viene la noticia, dónde va, que no cae del cielo por sí sola, eso no está hoy privilegiado en la televisión abierta. Las noticias están llenas de zonas de oscuridad que merecen ser explicadas. Iremos a la entraña de las cosas, abandonaremos la epidermis que hoy campea en la televisión abierta. Y no caeremos en la estratagema perezosa del show noticioso que le quita significación a la información. Nos dirán que eso es muy aburrido. Lo único que podemos decirles es que nosotros no nos hemos especializado en aburrir al prójimo en los 16 medios de comunicación que hemos fundado. Al revés, nos han acusado de lo contrario. Nos han acusado de mantener en vilo a las audiencias y de otras cosas más. Y realmente nunca nos acusaron de aburrir al prójimo y no los vamos a aburrir. Creemos que podemos entretener al televidente sin hacerle perder significación y sin dejar de defender sus derechos. En materia de noticieros y periodísticos, ya que estamos hablando de esto, estamos en el segundo lugar de las 6 propuestas con el 54% de ese segmento. Nos gana una propuesta vinculada al diario El País que puso el 83% de su programación noticiosa. Y lo pensamos mucho esto, pero no podemos darle más de la mitad a la información porque si no quedaría otros sectores que estamos proponiendo para el nuevo modelo cultural de la televisión afuera. Y estamos en el primer lugar con el 22% de nuestra propuesta en los programas educativos. Si le hubiéramos dado la información, el 83% no podríamos tener eso. Y además quedarían afuera cosas muy importantes que queremos hacer, que está en el llamado, que lo pusimos, que es construir producción nacional de ficción con calidad, sin golpes bajos ni sensiblería. Vamos a apoyar al ICAO en la promoción y generación de contenidos en televisión y nos integraremos de inmediato al FONA y ya suscribimos un convenio con la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en la República de Cuba, que es un proyecto de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que preside Gabriel García Márquez. Tenemos ya el convenio firmado con ellos y esto nos va a llevar, y de esta manera creemos que equilibramos porcentualmente nuestra programación, dándole un lugar destacado al cine nacional de ficción, a los documentales uruguayos y a una telenovela nacional permanente de nuevo tipo con actores uruguayos. A este modelo me estoy comprometiendo. No les estoy vendiendo ilusiones, ni haciendo promesas vanas. No soy un improvisado, ni un novato en estas artes. No soy un teórico trasnochado, sin praxis alguna. En los minutos que me restan voy a probarles que tengo pasiones y razones para aspirar a este canal de televisión, para asumir este nuevo desafío. Hablar de mí mismo no corresponde, pero soy el único de los 6 proponentes que se propuso a título personal y no a través de sociedades anónimas, por lo tanto tengo que hacerlo. Admito ser un teórico, pero también, y más que un teórico, un realizador. Como teórico fui autor en 1980 del Plan Nacional de Democratización de la Televisión en la República de México, en un proyecto de 10.000 páginas en 10 tomos y una ley de 434 artículos. Ese proyecto fue declarado por la UNESCO en 1981 en un informe que dice textualmente: el proyecto Fasano fue un excelente trabajo de sensibilización que abrió las puertas al coraje y la inscripción del caso nacional mexicano en los contextos regional y mundial, dejando las realidades ocultas aún más al descubierto. Y al año siguiente, el Simposio Internacional del CESTEN, con participación de más de un centenar de expertos de 22 países, declaró que, entre comillas, el proyecto Fasano fue el único ejemplo latinoamericano de elaboración de una política nacional de comunicaciones, suscitando ese trabajo uno de los más amplios debates habidos en América Latina a propósito de la democracia y la comunicación. Mis artículos como director de Le Monde Diplomatique para América Latina durante 5 años sobre la democratización de la televisión en radio, televisión, radio y prensa valieron en 1983 que me adjudicaran el Premio Internacional de Periodismo en Madrid, España. Pero también creo que sin praxis tampoco hay teoría, y vaya si ejercité la praxis. Hace 54 años que ejerzo el periodismo y hace 43 años que soy empresario de los medios de comunicación. Fundé 16 medios de comunicación,
Los 6 diarios que fundé ocuparon los primeros lugares de la circulación nacional. Durante 15 años dirigí 2 radios, que las CX30 Radio Nacional y la 1410 M Libre, la ex Panamericana CX44, que las tomé cuando estaban en los últimos lugares y llegaron a estar entre los 5 primeros lugares, ambas radios, durante esos 15 años que estuvieron a mi cargo. Y en televisión tuve 3 experiencias. Diríamos las más importantes, las que me llevaron a participar en este llamado. Y 5 minutos. Bueno, me quedan 5 minutos, voy a ser rápido. La primera experiencia fue el canal Cable Comunidad, un canal cable al que nos presentamos con un proyecto de más de 1000 páginas, que obtuvo los mejores elogios de la comisión asesora y que nos cerraron las puertas, no solo a mí, sino a todos los proponentes, y se entregó toda la televisión por cable en Montevideo al monopolio de la televisión abierta en el país. Fue una experiencia bastante desgarrante, pero que no me amilanó, y años después compro Señal 1 de televisión, que era un proyecto que no era televisión cerrada, pero sin derecho a abonados, y no tenía la publicidad de la televisión abierta. Sin embargo, fue exitoso. Ganamos los derechos del Mundial Corea-Japón, Mundial de Fútbol, y eso nos dio la posibilidad de poder hacer una televisión de alta calidad. Pero eso duró muy poco porque fue rescindido el contrato por el Grupo Clarín de Buenos Aires en virtud de que las acciones que habíamos comprado no podían ser adquiridas porque había una cláusula secreta que impedía la venta de eso, y tuvimos que devolver el canal. Y rápidamente volvimos a insistir, pero ya sin los recursos del Mundial de Fútbol, con un nuevo modelo que era la TV Libre, que era un modelo destinado al fracaso, porque teníamos prohibido tener abonados, no teníamos acceso a la publicidad que tiene la televisión abierta. Por lo tanto, estábamos librados prácticamente a los aportes que pudiéramos realizar personalmente. Arrancamos con mucha fuerza. Los 2 primeros años tuvimos 14 programas de primer nivel, conducidos por Jorge Lanata, por Julio Tollo, por Alberto Silva, por Titina Núñez, por Julia Moller, por Gabriela Michelson, por José Mancilla, por Carrato, Gavito, todos con la puesta en escena de un gran realizador como es Cacho Bañasco, Sonia Brescia dirigiendo los informativos de nuestro canal, pero eso duró muy poco, duró 2 años, porque al no tener ningún tipo de publicidad comercial, que se la llevaba el 98% de la televisión abierta, y no tener derecho a ningún abonado, obviamente esto no podía durar. Sin embargo, decidimos mantener la fuente de trabajo, y inmediatamente nos apuntamos en la URSEC. Fuimos los primeros que pedimos un canal de televisión abierta analógico, el canal 8 de televisión, pero el llamado no se concretó. Decidimos no cerrar el canal y continuar manteniendo esa fuente de trabajo hasta tener la posibilidad, la única posible, de acceder a la televisión abierta, que es la única que permite que haya publicidad de los altos circuitos, que es un rubro muy importante, son 150 millones de dólares anuales de publicidad. Y eso sí va a permitir una televisión de alta calidad. He aquí mi praxis, y termino, en la que he comprometido mi vida, mi tiempo, mi bienestar y todos mis bienes. Siempre dándola clara, no ocultándome detrás de testaferros ni de sociedades anónimas, en defensa de un contramodelo al servicio de la sociedad. Nuestra tenacidad también ha aportado algún granito de arena para que este llamado pueda haber sido posible. TV Libre en todos los años reclamaba al Poder Ejecutivo que no podía existir una televisión sin abonados y sin publicidad, que era necesario acceder al sistema de televisión abierta, y para ello yo les puedo decir que esta es la primera vez en 28 años desde que retorné del exilio en México en que tengo la posibilidad de acceder a una televisión abierta de alta calidad. Y de probar que el contramodelo cultural de la televisión uruguaya de alta calidad puede derrotar al modelo hegemónico. Si las organizaciones que integran la CHAI, si la opinión pública, si el Poder Ejecutivo, si el Estado Nacional entiende
que esta voz diferente, distinta a las voces monocordes y uniformes que durante más de 6 décadas han dominado el espacio de la televisión abierta, puede tener lugar, puede hacerse oír, asumiré el reto. Quizás sea el último gran reto que acepto en mi vida de comunicador. Si es así, aceptaré el reto e intentaré convertir al pueblo en un protagonista principal de los medios de comunicación televisivo y en gestor de sus propios mensajes. Y trataré de transformar al canal que administraré en un organizador de la movilización social y cultural de los uruguayos. Ese es mi compromiso. Gracias por haberme escuchado. Sí, yo he trabajado con un grupo de profesionales, técnicos, comunicacionales y de otras áreas que no me acompañan en este momento en el estrado, porque bueno, no hay lugar, están ahí, que son los que, algunas las voy a contestar yo y otras si son referidas a ellos las van a contestar ellos, se las pasaré. Bien, agradecemos al señor Fasano sobre todo el respetar el tiempo adjudicado y pasaremos a las preguntas. Estuve tratando de ordenar un poco los temas, con lo cual voy a leer de repente varias juntas y para ir haciendo rápido la respuesta porque tratan sobre temas similares. Empezamos. ¿Cuál es el modelo de negocio que propone? Debido al costo que tiene hacer televisión de calidad, por ejemplo, ¿cómo financia las 2 horas de ficción nacional que establece la futura ley? Edinson Lanza. ¿En cuánto evalúa los costos de producción nacional, en particular los costos de ficción televisiva? ¿Cuáles serán los costos operativos del canal, en particular recursos humanos y de operaciones? ¿Y en cuántos años piensa que alcanzará el punto de equilibrio? Gustavo Buquet. ¿Son esos dos? No, el primero, que creo que Lanza... Modelo de negocios que propone... El problema es que no hablamos del modelo de negocio porque expresamente nos sacaron cuando se sube el proyecto a la web, no están los modelos de negocio. Nosotros lo propusimos, está acá todo, pero no sé por qué razón, de repente fue una decisión... se sacó de todos los proyectos toda la información sobre modelo de negocio. Entonces no sé si estoy violando algo. No, permítame aclarar. Uno de los postulantes solicitó una cláusula de confidencialidad respecto a su modelo de negocio en relación con la publicación. La URSEC evaluó, aceptó la solicitud y a los efectos de establecer en condiciones de igualdad a los demás postulantes, fue que no se publicó ninguno de ellos. Sin embargo, en esta audiencia pública los participantes pueden hacer la pregunta que se les venga en gana. No hay ninguna restricción ni limitación, más allá del respeto y mantener las formas, y bueno, y en definitiva usted tiene el derecho a contestar o no a las que quiera. No, está bien, digo, yo no quiero violar la igualdad entre los proponentes, y si hay proponentes que dicen que no van a hablar del modelo de negocio, yo podría también decir que no, que es algo reservado, pero en líneas generales, incluso les puedo decir, acá nuestro modelo de negocio se basa en el ingreso del 2,5% de la publicidad comercial de televisión privada, la captura del 2,5%. Eso creemos que es tan bajo y nos propusimos un límite tan de piso que y nuestras cuentas, los 77 trabajadores que ponemos, los programas de producción nacional, los acuerdos que vamos a tener con una cantidad de instituciones, nos permiten llegar a buen puerto. Y no sé si estoy contestando la otra pregunta, pero el cálculo que tenemos es de 2 años el punto de equilibrio. Pero evidentemente si capturamos de inmediato ese 2,5%, va a ser de inmediato también el punto de equilibrio. Y aún más, en nuestros balances aparece un superávit que todo, como dijimos, nos comprometimos a no retirar ni un solo peso de utilidades cuando las haya y a reinvertir totalmente toda la utilidad en el desarrollo del canal, ¿no?
Además, hay otras formas de ingreso, como vamos a hacer ficción nacional, telenovelas nacionales de nuevo tipo, que no existen en el mercado latinoamericano, pensamos exportarlas. Y creemos que ahí, y ya hemos tenido conversaciones en varias plazas, como la de Venezuela, como la de Bolivia, como la de Ecuador, que están ávidas de un tipo de telenovela de nuevo tipo, que no es la que reciben de los grandes medios de comunicación. Eso será también otra fuente de ingreso. Además del esfuerzo de mis aportes personales, que han sido probados durante estos 43 años como empresario, donde he puesto todos mis bienes al servicio de esos 16 medios. Sí, las dos preguntas también referían a evaluación de costos de producción nacional, en particular ficción, cómo financia y cuáles son los costos que usted evalúa en su propuesta. Bueno, uno de nuestros profesionales es el que analizó ese tipo de costos. No sé si él está acá. ¿Cómo? ¿Eso es una respuesta? Sobre la pregunta que hice. Sobre la primera pregunta. La primera pregunta no, y agradezco la respuesta, la explicación que dio el presidente de la comisión del CHAI, pero como integrante de la sociedad civil creo que es una grave restricción al derecho del público, a la información pública, el hecho que hayan declarado confidencial los modelos de negocio de todos los proponentes, porque es de la esencia de poder valorar un proyecto comunicacional, saber en cómo se sustenta, porque de lo contrario podemos hacer una gran narrativa sobre un proyecto y no podemos evaluar, en definitiva, si eso tiene sustento o no. Para los trabajadores, para los productores independientes, para la sociedad civil es un dato relevante. Entendemos además que lo patrimonial personal puede ser confidencial, pero el proyecto de negocio que sustenta un proyecto en un concurso público, entonces solicitamos que se reconsidere esta situación y que se publiquen en la página web todos los modelos de negocio. Y bueno, digo, si tienen alguna duda, de pronto preguntarle a cada proponente si digamos, autoriza eso. Yo creo que no hay que solicitar autorización porque es parte de un concurso público. Bien. Pero quería dejar esa aclaración. No sé si había una parte de la respuesta que usted quería. ¿No? Bueno. No sé del otro, los costos de la producción de ficción y cómo pensaba financiar. ¿Puede contestar? Nelson Weinstein, un profesional contratado por este canal. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a toda la audiencia. Con respecto a costos de producción, cualquiera de las personas que esté vinculada al mundo de la producción audiovisual sabe que es un número que va a depender de muchísimas variables, ¿verdad? Esas variables tienen que ver básicamente con de qué tipo de producción de ficción estemos hablando. La experiencia en el país nos ha demostrado que somos un país que ha ido incrementando su calidad al mismo tiempo que ha ido incrementando sus niveles de presupuesto. Hemos comenzado hace ya 20 y pico de años produciendo ficción en el país con bajísimos recursos y con niveles de calidad acordes y superando las expectativas creadas en función de esas producciones. Esto permite de alguna manera pensar en que se puede desarrollar un sistema de producción bajo la modalidad de coproducción con productoras independientes que nos permita de alguna manera encontrar caminos para que esa producción sea viable, sea comercializable en el exterior y sea comercializable en el propio Uruguay, ¿no? Tenemos algunos instrumentos que se están empezando a establecer en el país, como es el Fondo de Incentivos Culturales, que va a permitir de alguna manera tener en el futuro mayores recursos no tradicionales, y no le quiero llamar publicidad, ¿no?, que permitan que distintas empresas del país colaboren, ayuden a desarrollar este sector, que es un sector potencialmente exportador y que nos posicionaría como país en productor de contenidos. Hablar de un número concreto, hoy por hoy, de cuánto puede costar una producción, es casi faltarles el respeto. Es decir, podemos producir ficción, un capítulo, con $5.000 o con 5 millones, ¿no? Tenemos, si al doctor Fasano le otorgan la señal, tendremos un año para poner eso en práctica, para desarrollarlo y encontrar los mecanismos necesarios que nos permitan tener producciones que sean financiables,
que sean acordes al modelo de negocios que está propuesta por el doctor Fasano. No sé si con esto es suficiente. Estos son todos la crítica sindical que podrían generar en uno solo. Primero arranqué con esto. Seguimos. ¿Qué elementos de la experiencia de TV Libre no repetiría en este modelo de TV digital abierta? ¿Y cuál es la política en relación a la programación para niñas, niños y adolescentes? Tiempo de programación semanal, contenidos, origen de programación, etcétera. Bueno, con relación a TV Libre ya expliqué, no es que no repetiría nada o repetiría todo. Obviamente fue un modelo que inconcluso, que arrancó bien y que volvería a arrancar bien, pero no pudo seguir por falta de fondos, es decir, por falta de abonados. Era una televisión que no tenía abonados y era una televisión que no accedía a la publicidad comercial porque no era televisión abierta. Ese modelo no funciona más, no puede ser tomado más en cuenta. Obviamente, por eso me presenté a la televisión abierta en el año 2008, pidiendo el Canal 8, porque era imposible continuar con el único ejemplo en el mundo de subsistencia de un canal de televisión cerrado, sin abonados y sin publicidad abierta, ha sido el de BTV, que se logró mantener gracias a que tiene los derechos del fútbol y después agregó los derechos del básquetbol y los derechos del carnaval, pero los derechos del fútbol, eso es lo que solventó esa experiencia que es única de una televisión híbrida, es decir, una televisión cerrada sin abonados. Es imposible mantener una televisión cerrada, sin abonados, que no accede al mercado publicitario de la TV abierta, salvo que se tengan los derechos del fútbol. Nosotros cuando los tuvimos con señal 1, pudimos hacer lo que quisimos durante ese lapso. Cuando dejamos de tenerlos en TV Libre, no pudimos seguir continuando. Es decir, que es todo lo que hay que cambiar, es decir, nada se pudo hacer de lo que quisimos hacer. Simplemente la tenacidad de mantener abierta esa experiencia, que no se la aconsejo a nadie, es decir, no se puede sin ningún tipo de recurso mantener eso. En cuanto a los programas infantiles, también en esto nuestros colaboradores han profundizado sobre el tema y les cedo la palabra, no sé a cuál de ellos. Nelson West. Básicamente la producción de contenidos infantiles se enmarca como producción dentro de la misma estrategia que la ficción, ¿no? O sea, nosotros pretendemos producir contenidos infantiles, primero respetando la audiencia infantil y no tratando a los niños como tontos, porque seguramente son mucho más inteligentes que todos nosotros. Segundo, la estrategia apunta básicamente a generar un modelo de producción que sea en coproducción, que podamos dividir riesgos, que la señal y su infraestructura esté a disposición de los coproductores y que podamos generar productos de exportación, ¿no? Y hay que entender una cosa, para cualquier canal de televisión lograr un canal de venta o una forma de vender hacia la región es tan importante como comprar productos desde afuera, cosa que no se ha hecho, ¿no? O sea, prácticamente Uruguay ha sido un receptor de productos, pero no ha vendido afuera. Ni siquiera ha utilizado en la historia, ¿no?, su potencial como comprador para poder vender hacia afuera. Y eso es un arma que nosotros queremos utilizar. Esa es nuestra idea, básicamente. Hola. Tengo una serie de preguntas sobre temas similares, en todo caso las leo todas y vemos cómo ordenamos la respuesta. Usted habló y dijo en el grupo 21 que dirigirá el canal, estarían representantes del sindicato. ¿Cómo será posible eso teniendo en cuenta que en las empresas que usted dirigió no permitió la creación de sindicatos y aun cuando fueron creados los mismos fueron desarticulados por su dirección? Usted habla del compromiso, eso está firmado por Claudio Veiga. Usted habla del compromiso que está dispuesto, Claudio Veiga. Usted habla del compromiso que está dispuesto a asumir y respetar. ¿Por qué debemos creer que este compromiso será respetado?
cuando otros compromisos importantes también fueron violados, como los asumidos en los consejos de salario, donde no se respetaron laudos, categorías y fechas de pago de salario, la misma persona. Como sociedad civil, felicitamos y apoyamos este proceso que vive el país en materia de medios de comunicación. Se terminó el país de la repartija de medios. Gracias por permitirnos ser parte de este espacio democrático de debates y decisión. Como sindicato reclamamos y solicitamos a las autoridades de gobierno no adjudicar un medio de comunicación más, radio y televisión, a aquellos ciudadanos que violen la ley, no cumpliendo con los laudos establecidos en consejos de salarios y libertades sindicales vigentes. Federico Fasano y el 90% de los operadores del interior no cumplen estos requisitos, por lo tanto no tienen derecho. Rubén Hernández, presidente de APU. Son públicas las diferencias que ha tenido con los trabajadores por incumplimientos salariales. ¿Cómo influye esto en su nuevo proyecto y a qué hora y a la hora de contratar el personal? Esas son las preguntas. Bueno, todas tienen un mismo sentido, que es un ataque a mi trayectoria como empleador de los trabajadores y frente a los sindicatos. Contesto todas juntas, digamos. Sí. Bueno, como diría el presidente Mujica, es un bollo hacerle una huelga a la izquierda. Es el punto más débil que tenemos los medios de izquierda frente a determinados grupos sindicales. Lo que quiero decir que es falso, de absoluta falsedad, que nosotros en todos los medios hayamos violado los consejos de salario. Hemos cumplido absolutamente todos los laudos y en aquel caso que fue TV Libre, como les expliqué, que no tenía ninguna forma de ingreso, que había que cerrarlo y que se decidió mantener la fuente de trabajo, el 85% de los trabajadores se descolgaron del consejo de salario mediante su firma y el resto también lo aceptó. Hubo un descuelgue aprobado por el propio personal. Por lo tanto, no se violó ningún consejo de salario, hubo un acuerdo entre ambas partes. En el diario La República y en 1410 AM Libre y en CX30 Radio Señal y en todos los diarios y radios que dirigí, siempre se cumplieron los laudos. Y pueden preguntarles a los propios trabajadores si alguna vez pagamos por abajo de los laudos, si alguna vez incumplimos los laudos. Por lo tanto, es una falsedad y al que la formuló le quiero decir que es un mentiroso. Otra de los aspectos, porque la organización sindical. La organización sindical, jamás prohibí la organización sindical en ninguno de mis medios. Tan es así que en todos hubo organizaciones sindicales. Lo que sí no hice es lo que me pedían muchos sindicatos, que ayudara a la formación del sindicato. Yo dije como dirigente sindical, porque yo fui presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de la Prensa Uruguaya y secretario de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Soy felicitado por la Asociación de la Prensa Uruguaya como el primer trabajador en el año 1960, cuando se ocupó el diario El Bien Público, porque fue el único que adhirió al Sindicato de Obreros Gráficos. Con toda esa experiencia y trayectoria sindical, lo que les dije, señor, un sindicato no lo puede formar la empresa, son ustedes los que tienen que formarlos. Y lo que se pretendía era un apoyo de la empresa para la formación del sindicato, es lo único que se me podrá criticar. Y sigo pensando que son los propios trabajadores los que tienen que formar su organización sindical. En ningún momento impedí la formación de sindicatos, y tan es así que han existido en todos mis diarios, incluidos aquellos que se descolgaron de los salarios por propia voluntad de los trabajadores. No sé si me permite. No, creo que nos queda una pregunta más escrita y luego nos quedan 10 minutos si alguien quiere hacer alguna por micrófono. ¿A qué se refiere con contracultura y con modelo diferente al actual? ¿Cuáles son las líneas editoriales a las que se refiere? Eleonora Navata. Bueno, yo creo que en el poco tiempo que tuve expliqué un poco, contracultura implica transformar al ciudadano no en un objeto de la comunicación, sino en un sujeto de la comunicación. Significa privilegiar el interés público y permanente sobre el interés privado y oportunista que hoy rige aquí. Son muchas las cosas que hay que cambiar, no solo la calidad de los programas, sino a dónde va dirigido, es decir, si el receptor, si
si la audiencia, si el receptor es el que maneja el tema o si la omnipotencia de los medios sigue predominando en la programación. Al hacerlos partícipe a la sociedad en la programación, a través del Consejo de los 21 y a través de todos los demás mecanismos que les expliqué, es así donde se va a ir formando ese modelo contracultural. El modelo contracultural, el eje ¿es un modelo mercantil o es un modelo al servicio de la movilización cultural de la sociedad o al servicio de la sociedad? Esos son los dos ejes y ahí está basada la diferencia. Ahora, explicarles toda nuestra programación cómo va a ser, bueno, lo que nos pidió la URSEC y los convocantes al llamado es que demos aproximadamente líneas de programación que están incluidas acá, que llevaría mucho tiempo leerlas. Están en la web, lo pueden ver ustedes. Pero más allá de esos, de esos programas, de esos nombres provisorios de los programas, están los contenidos. Y los contenidos están al servicio no del lucro ni de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. Y eso lo van a ver ustedes si nos dan la oportunidad de ponerlo al aire. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, agradecemos al señor Federico Fasano por la exposición y Compañía Uruguaya de Publicidad Sociedad Anónima es el siguiente expositor.